Simón Bolívar, por Nelson Martínez Díaz, Arlanza Ediciones. Años de formación. Desde el poblado de Bolívar, en Marquina, señorío de Vizcaya, proviene el primer antepasado americano del Libertador. Simón Bolívar el Viejo se instala primero en Santo Domingo, donde oficia de secretario de la Real Audiencia, antes de trasladarse a Venezuela para cumplir, también en Caracas, altas funciones oficiales. Afincado en esa ciudad desde 1587, con él llega un hijo, Simón Bolívar y Fernández de Castro, el mozo, o el americano, que había nacido en Santo Domingo. Desempeñó a su vez cargos en los círculos oficiales e incluso, luego de su ordenamiento sacerdotal, fundó el Seminario Tridentino de Caracas y resultó beneficiado en 1593 con la encomienda de los indios quiriquires en el Valle de San Mateo. Con el tiempo, este enclave se convertiría en lugar predilecto de residencia para la familia Bolívar y, como tal, será asimismo estimado por el Libertador. El lazo genealógico directo que lleva desde estos primeros Bolívar en suelo de América hasta el descendiente llamado a cobrar una extraordinaria dimensión en la lucha por la independencia pasa por Antonio Bolívar Rojas, Luis Bolívar y Rebolledo, Juan de Bolívar y Martínez de Villegas y finalmente Juan Vicente Bolívar y Ponte, casado con María de la Concepción Palacios, oriunda de Miranda de Ebro, en Castilla la Vieja. De esta unión nacerá el futuro Libertador. Todos estos antepasados ocupan altos cargos en la administración colonial, en las milicias reales y no descuidan ampliar sus posesiones en tierras, minas y la explotación de sus plantaciones con abundante mano de obra esclava. Si los lejanos antepasados gozaran de señorío en Vizcaya, los Bolívar americanos alcanzaron rápidamente un sólido prestigio social. Incluso Juan de Bolívar, el abuelo del Libertador, no descuidó gestionar un título de nobleza. Para ello, adquirió el de Marqués de San Luis, en posesión de los monjes de Montserrat, en Cataluña, mediante el desembolso de una fuerte suma. No obstante, se convertirá en una frustración para él, ya que el título nunca sería concedido por el rey. El honor del marquesado, todo lo que éste conllevaba en la sociedad colonial, estará siempre vedado a los Bolívar, pese a las gestiones realizadas en Madrid por la madre de Simón, apelando a la influencia de familiares y amigos. Entre las condiciones que definían tradicionalmente la nobleza española estaban el ser descendiente legítimo de antepasados hidalgos y haber celebrado casamiento con su igual. En la línea de los Bolívar surgieron dudas sobre la total pureza de sangre a partir de la radicación en América. Es el episodio que la historiografía ha denominado el nudo de la Marín. Al parecer, Josefa María de Narváez, una bisabuela de Simón Bolívar, era hija natural, pese a que en su enlace con Pedro Ponte sumó a las posesiones familiares las minas de Cocorote y el señorío de Aroa. Asimismo, el escaso interés demostrado por los últimos Bolívar había detenido la corriente de dinero necesaria para hacer correr el expediente en la corte. El 24 de julio de 1783 nace Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, heredero de una sólida fortuna en posesiones rurales y numerosas propiedades urbanas. Ingresaba en el mundo perteneciendo por nacimiento a la clase social dominante, la aristocracia conformada por los mantuanos, las familias que gozaban de mayor fortuna y ascendiente social. Además, los Bolívar llevaban uno de los apellidos más ilustres de la entonces Capitanía General de Venezuela, enraizados con la historia de la región, a la cual había aportado sus esfuerzos progresistas fundando la villa de Cura, contribuyendo a la construcción del puerto de La Guaira y tomando parte en la expansión de la colonia o en la defensa de su territorio como oficiales de corona. Pronto, sin embargo, conoció Simón Bolívar sus primeros reveses. En 1786, cuando no contaba aún los 3 años de edad, fallece su padre, el coronel Juan Vicente Bolívar y Ponte. La tuberculosis había minado su salud
y la misma dolencia se cobrará en 1792 la vida de María de la Concepción Palacios, la madre del Libertador. La enfermedad preferida por los románticos en la narrativa persigue, en definitiva, a toda una descendencia, puesto que ese mismo mal segara la vida de Bolívar en 1830. La vida del joven Simón tiene, dentro de los modelos que rigen la educación de su tiempo, facetas singulares. Hipólita, una negra esclava, debe reemplazar a la madre en la tarea de amamantar al pequeño. Otra pequeña esclava, la negra Matea, se convierte en compañera de juegos de este niño tempranamente huérfano. Simón queda al cuidado de su abuelo, Feliciano Palacios Sojo, que si no sustituye las imágenes familiares perdidas, administra en cambio con eficacia y honradez los bienes de sus nietos, pues a su cuidado quedaban también los futuros de Juan Vicente, Juana y María Antonia, hermanos de Simón. Otra preocupación fundamental del abuelo será la difícil tarea de educar al indisciplinado Simón. Cierto es que intentaron encauzar sus estudios cualificados pedagogos de Caracas, entre ellos el padre Andújar, quien le enseñó a leer y a escribir y rudimentos en matemáticas. Guillermo Pelgrón, que comienza a dictarle clases de lengua latina. Andrés Bello, que le instruye en historia y geografía, y algunos otros. La opinión entre los profesores de estas diversas asignaturas era bastante negativa, como consecuencia del carácter nada gobernable y de reacciones imprevisibles de su discípulo. En verdad, todo ello era el producto de una infancia que veía complacida sin discusión todas sus exigencias, pero carecía de una fundamental: la presencia de la figura paterna, y que pronto sería privada también de la materna. Tal vez este mismo hecho propició la aceptación casi sin resistencias del magisterio de un hombre que despertaría en Simón Bolívar la avidez por el conocimiento, al tiempo de cauzar vigorosamente su personalidad. Este personaje era un escribiente al servicio de don Feliciano Palacios. Se llamaba Simón Carreño Rodríguez, pero se dio a conocer como Simón Rodríguez. Poseía una reconocida ilustración, demasiado radical para el medio en que se desenvolvía, y a él fue encomendada la tarea de preceptor del pequeño huérfano. Ha sufrido por su parte una infancia difícil, y ello le capacita para comprender al joven confiado a su cargo. Con 21 años ha viajado por Europa, conoce España, Francia y Alemania, fue testigo de algunos episodios de la Revolución Francesa y es un autodidacta deslumbrado por los autores de la Ilustración, pero especialmente por Rousseau. Precisamente, este rusoniano, con una intensa experiencia de vida, introduce en el ámbito monocorde donde se desenvuelve la existencia del joven mantuano elementos novedosos. Sustituye, en definitiva, la figura del padre en cuanto es capaz de transmitirle experiencias. El libro de cabecera del nuevo educador era El Emilio, de Juan Jacobo Rousseau. A las fastidiosas lecciones y obligados ejercicios de aprendizaje que acosaron a Simón Bolívar, suceden ahora interminables conversaciones durante largos paseos, donde puede saciar un tanto anárquicamente, pero sin duda, no tanto como se ha supuesto, su avidez de conocimiento del mundo que lo circunda. Simón Rodríguez, también se hizo llamar Simón Robinson, no utilizaba libros para impartir su enseñanza, según se ha dicho. Pensamos que no utilizaría los textos clásicos en la docencia escolar, puesto que el propio Salvador de Madariaga, acerbadamente crítico con el personaje, apunta que aquel había realizado un extenso pedido de libros que don Feliciano Palacios había sufragado. Resulta por lo demás claro que la formación del futuro libertador no pudo haber sido ni asistemática ni puramente autodidacta, teniendo en cuenta la amplitud de conocimientos que revelan sus escritos, donde transita con cierta facilidad en áreas tan dispares como la historia, la política, la filosofía y la literatura. Lo cierto es que la relación con este maestro dialogante, tal era el método Simón Rodríguez, obró positivamente en el espíritu díscolo del joven discípulo, le indujo a la adopción de nuevas ideas, le comunicó la pasión por la libertad y le dio a conocer las libertades republicanas.
el propio Bolívar nos habla, con el paso de los años, de la admiración que más tarde se uniría con el agradecimiento producida en su espíritu por aquel maestro capaz de transmitir no solo conocimientos, sino toda una visión del mundo. Desde Pativilca, así se lo comunicaba en 1825 a Simón Rodríguez, que había regresado a Colombia. «Con qué avidez habrá seguido usted mis pasos», escribe, «dirigidos muy anticipadamente para lo grande, para lo hermoso. No puede usted imaginarse cuán hondamente se han grabado en mi corazón las lecciones que usted me ha dado. Siempre presentes a mis ojos intelectuales, las he seguido como guías infalibles». Durante la juventud de Bolívar, la América española se encontraba ya sacudida esporádicamente por distintas rebeliones. La sublevación de negros y mestizos en la Sierra de Coro, que estalló en 1795, estuvo dirigida por un zambo llamado José Leonardo Chirinos. 2 años más tarde, la conspiración de José María España y Manuel Gual, intento revolucionario incitado por algunos republicanos españoles deportados a la prisión de la fortaleza de La Guaira, encontró simpatías en algunos núcleos de la población caraqueña. Entre los conspiradores de La Guaira se contaba Juan Bautista Picornell, responsable de una traducción al castellano de los derechos del hombre y del ciudadano. Precisamente, los ecos de la Revolución Francesa resuenan en la proclama de Gual y España, y sus ordenanzas para la conspiración contienen algunos párrafos que afirman la doctrina republicana. Se declara la igualdad natural entre los habitantes de las provincias y distritos, y se encarga que entre blancos, indios, pardos y morenos reine la mayor armonía, mirándose como hermanos en Jesucristo, iguales por Dios, procurando aventajarse solo unos y otros en méritos y virtud, que son las únicas distinciones reales y verdaderas que hay de hombre a hombre y habrá, en lo sucesivo, entre todos los individuos de nuestra República. Descubierta la red de conjurados, José María España fue ahorcado en la Plaza Mayor de Caracas, descuartizado y sus restos expuestos en distintos puntos de Venezuela. El capitán Manuel Gual, fugado a la isla de Trinidad, entrará en contacto epistolar con Francisco de Miranda, quien residía en Londres protegido por el gobierno británico. No estaba lejos, en consecuencia, el momento en que el maestro de Simón Bolívar sería obligado a partir a Venezuela. El hombre que había presentado al Cabildo de Caracas una memoria preconizando la reforma de la enseñanza en un texto que recogía las ideas de la Ilustración, que había bautizado a sus hijos con los nombres de Maíz y Tulipán, siguiendo la moda impuesta por el almanaque revolucionario de los jacobinos franceses, no dejó de llevar a la práctica sus ideas. Por consiguiente, se le encontró implicado en la conspiración de Gual y España y fue aprisionado. Excarcelado poco después, parte hacia Europa, donde permanecerá largo tiempo. La reacción de las clases dominantes contra los conspiradores fue terrible, sobre todo porque luchaba por mantener selladas las puertas de acceso a su reducto desde las clases inferiores. También fue vehemente la oposición a la Real Cédula de 1795, que abría los cargos públicos a pardos y morenos libres en Venezuela mediante el sistema de pago de ciertas sumas. Sobre todo los mantuanos resistieron la aplicación de una medida que amenazaba con minar las bases de su poder. Se acumularon múltiples argumentos desfavorables, entre ellos el desconocimiento de la realidad social de la colonia por parte de las autoridades metropolitanas. Pese a todo, la corona, acuciada por la necesidad de nuevas fuentes de ingresos, mantuvo la decisión. Se abría de este modo una nueva vía de descontento entre la administración peninsular y los criollos, un grupo social que, aunque políticamente relegado frente a los metropolitanos, conformaba la aristocracia local y luchaba por mantener los controles de aquellas instituciones que le conferían poder. En consecuencia, en 1797 fue un año significativo en la vida de Bolívar. En él se enfrentaron, en su propio medio social, las ideas revolucionarias transmitidas por Simón Rodríguez
los ideales de la libertad y racionalismo con la muralla de las convicciones aristocráticas y la defensa de los privilegios de un reducido grupo social que, frente a la posibilidad de ascenso de la masa, se aliaba con las autoridades coloniales, tal es el caso de la conspiración de Gual y España, o se oponía a las decisiones de la misma corona, como ocurrió con la Real Cédula de 1795. Desaparecido Simón Rodríguez, los familiares del joven mantuano estiman que ha llegado el momento de su instrucción militar. Ingresado en el regimiento de milicias de voluntarios blancos de los valles de Aragua, en año y medio es ascendido al grado de subteniente con unas calificaciones que no le destacan especialmente. Cumplida esta etapa, al parecer como mero trámite, en el mes de enero de 1799, Simón Bolívar, con escasos 16 años de edad, embarca en el puerto de La Guaira, destino a Europa, llevado por un compañero a su amigo Esteban Escobar. El bloqueo impuesto por los ingleses a la isla de Cuba obliga a la embarcación a desistir de tocar puerto en La Habana y se dirigen hacia Veracruz. Es la oportunidad que permite al joven conocer la floreciente capital virreinal, descrita ya en todo su esplendor en el siglo XVII por Bernardo de Balbuena en su grandeza mexicana. La travesía finaliza por fin en la península con el desembarco en el puerto de Santander el 30 de mayo. Desde allí, el joven Simón viaja a Madrid, donde se alojará en la casa de su tío Esteban Palacios. Comienza una segunda etapa, ahora bajo el cuidado de su tío en la educación del joven caraqueño. Más adelante, instalado en la casa de Manuel Mayo, un neogranadino que goza del favor de la reina María Teresa, Simón vivirá una vida señalada por la frecuentación de los salones y la concurrencia a las fiestas palaciegas, donde le introduce Esteban Palacios. No obstante, se muestra decidido a no descuidar las posibilidades de incrementar sus conocimientos, como lo demuestra la correspondencia con su familia. Finalmente, sus tíos Pedro y Esteban Palacios se alojarán con Bolívar en la calle de los Jardines, donde discurre una vida algo más tranquila que en la mansión de Mayo, a quien su calidad de personaje distinguido por la reina, situado en un cargo importante del Tribunal de Cuentas de Madrid, convierte en hombre asediado por los solicitantes de favores. Aún así, poco tiempo después, el caraqueño decide instalarse solo en su casa de la calle Atocha. Poco tiempo después, la fortuna social de Manuel Mayo, tan precariamente fundada, experimenta un fuerte revés con el retorno de Godoy a la vida pública. Este hecho determina incluso una dura persecución contra su persona y el encarcelamiento de algunos de sus amigos, entre los que se cuenta el tío de Bolívar, Esteban Palacios. El suceso deja al joven prácticamente desasistido en Madrid, pero el marqués de Ustariz, antiguo amigo de la familia, le ofrece su residencia de la calle Carretas. El hecho no deja de tener extraordinaria importancia en la formación del futuro revolucionario. El marqués de Ustariz era un ilustrado y, como muchos liberales españoles de su tiempo, frecuentaba las páginas de la enciclopedia. Dotado de una sólida fortuna y también de una estimable formación intelectual, en su casa tenían lugar frecuentes tertulias y en ellas la discusión literaria o filosófica conducía muchas veces a la senda política. Afloraban en las polémicas subversivos enfoques sobre las ideas de la Revolución Francesa y no faltaban los intercambios de ideas acerca de los principios de la masonería. Será el marqués de Ustariz quien encauzará la formación de Bolívar hacia nuevos niveles. Él mismo le indica a los maestros que pueden completar sus conocimientos. La literatura, la historia, la filosofía y los idiomas ocupan ahora muchas de sus horas. Sobre esta base cimentará sus anhelos inagotables de conocimiento en el futuro, ya que de la correspondencia del caraqueño se desprende su continuo interés por la lectura, por hacerse con muchos de los libros que eran de reciente publicación en su época. Se trata de una actitud que no decae. En julio de 1826 se dirige a Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, recomendado la compra de la biblioteca de Francisco de Miranda, que está en venta en Londres. En noviembre del mismo año, Mariano Sarraeta remite al Libertador un cajón que contiene, entre otras cosas, la economía política de Say,
Los principios de economía política de Malthus, La riqueza de las naciones de Adam Smith, 20 volúmenes de discursos parlamentarios de la Revolución Francesa y varias obras sobre Napoleón y su tiempo, entre ellas Memorial de Santa Elena del conde Les Cases. La educación del venezolano incluye también, tal como corresponde a un joven aristócrata, clases de esgrima y danza. Durante su estancia en la villa y corte de Madrid, no deja de cultivar los hábitos propios de su estamento social, goza de un buen sustento económico y lo utiliza con esplendidez, hecho que se convierte en motivo de preocupación para quienes, en Caracas, actúan como apoderados de los bienes familiares. En esos días conoce a María Teresa, hija de otro rico criollo caraqueño, Bernardo Rodríguez del Toro, radicado en la península desde varios años antes. A sus 17 años, Bolívar se enamora de la joven y concibe muy pronto el proyecto de contraer matrimonio con su pretendida, idea que no demora en comunicar al padre. Este no se opuso a una unión que, en definitiva, cumplía los convencionalismos de su tiempo y se presentaba social y económicamente inobjetable. No obstante, estimó oportuno atemperar las impaciencias juveniles del pretendiente colocando cierta distancia entre ambos y envió a su hija a Bilbao por algún tiempo. La caída en desgracia de Mayo, el amigo de los tíos de Bolívar, no dejaría de tener consecuencias para Bolívar, y éstas se materializaron en el incidente protagonizado con un pelotón de la Guardia que, por orden de Godoy, intentó detener al joven caraqueño en la puerta de Toledo. Sin duda, los suntuosos broches de diamante que ostentaba Simón Bolívar estaban prohibidos, y él se complacía en exhibirlos, pero sobre todo, las razones eran que se le consideraba sospechoso de connivencia con el personaje desplazado del poder. Bolívar resiste a los guardias, que no consiguen detenerlo, pero Ustariz le aconseja, atento al peligro en ciernes, que abandone Madrid por un periodo hasta la atenuación del conflicto que lo involucra. Esta circunstancia lo mueve a dirigirse a Bilbao, donde reencuentra a su prometida y pasa una temporada con la familia Rodríguez del Toro, hasta que, finalizado el verano, ésta decide regresar a Madrid. Inicia entonces un viaje a Francia. Desde allí piensa gestionar un pasaporte que le permita desplazarse sin peligros por España y, una vez en la corte, contraer matrimonio con María Teresa y retornar a Venezuela. Una decisión que tendría influencia en las actitudes políticas de Simón Bolívar. En 1802, París vive los festejos de la firma de la paz de Amiens. Para el joven venezolano, este breve pasaje por la ciudad donde se había desarrollado los acontecimientos de la Revolución Francesa, con tanto fervor relatados por su maestro Simón Rodríguez y debatidos con entusiasmo en las reuniones celebradas en la casa del Marqués de Ustariz, constituye sin duda una experiencia extraordinaria. Así, se dirige luego a la ciudad de Amiens, donde también puede contemplar de cerca a Napoleón, un personaje hacia el que abrigará en el futuro admiración y rechazo, pero que por entonces le deslumbra por la atracción que ejerce sobre las multitudes. Era el vislumbre de la gloria, un sentimiento que más tarde animará su actuación en territorio americano. Con todo, el Bolívar que retorna a Madrid, luego de haber recibido seguridades para su persona, ha decidido casarse y desarrollar su vida en América, gozando del prestigio y la posición económica tradicional de su familia. El 25 de mayo de 1802 se une a María Teresa del Toro en la iglesia de San José y sin demora parten con destino a Caracas. Afincados en la hacienda de San Mateo, todo indica que la joven pareja está destinada a fundar una familia. En tanto, Bolívar se dispone a incentivar la explotación y prosperidad de sus posesiones. La tranquila serenidad de la vida en la hacienda será, sin embargo, breve para este matrimonio mantuano. Antes de un año, María Teresa contrae la fiebre amarilla y muere en corto plazo. Como a los héroes de la tragedia romántica, tan en boga en su época, a Bolívar le persiguen los duros golpes del destino. Precisamente, a partir de ahora, su espíritu busca otros caminos que le conducirán a su definitiva experiencia vital. Él mismo lo vio de esa forma en 1828, durante sus conversaciones de Bucaramanga con Perú de la Croix. Si yo no hubiera enviudado, quizá mi vida hubiera sido otra,
No sería general Bolívar ni el Libertador, aunque convengo que mi genio no era para alcalde de San Mateo. Nuevamente siente la atracción de Europa. Esta vez hará escala en Cádiz, en 1803, donde encuentra un ambiente de agitación política y un aire de radicalismo que reinaba sobre todo en ciertas tertulias de moda. Sus tíos Pedro y Esteban Palacios han sido puestos en libertad y se encuentran en la ciudad, y en compañía de otros americanos concurren a las sesiones clandestinas convocadas por algunos liberales españoles. Un fenómeno que había cobrado expansión eran las reuniones de la masonería, y en una de sus logias será introducido Simón Bolívar. Se trataba de la Logia de Cádiz, vinculada a la Gran Logia Americana, cuya sede se encontraba en Londres y sobre la cual ejercía gran influencia Francisco de Miranda. El juramento de ingreso era, según algunas fuentes, nunca reconocerás por gobierno legítimo de tu patria sino aquel que sea elegido por la libre y espontánea voluntad de los pueblos, y siendo el sistema republicano el más aceptable al gobierno de las Américas. Propenderás por cuantos medios estén a tu alcance a que los pueblos se decidan por él. Sin duda, Cádiz era el gran punto de encuentro para los liberales de ambos mundos. Por la ciudad pasan San Martín en 1801 y Bernardo de O'Higgins hacia la misma época. Desde Londres a Cádiz y de este puerto hacia América Española viajaron las ideas políticas, las consignas revolucionarias. La propia Fanny había sido en buena medida formada en la instancia histórica de la Revolución Francesa, y según algunos autores, su inquieta personalidad revelaba esas influencias. Precisamente, en las reuniones celebradas por Fanny encontró Bolívar a Alexander von Humboldt. Si bien no todos coinciden en señalar la simpatía entre ambos, el científico despertó el respeto intelectual del futuro libertador y ejerció un importante influjo en su visión de la coyuntura histórica de la América española. Según narra Daniel Francisco Oleri, que fuera edecán de Sucre, y de Bolívar en sus conversaciones con Humboldt y el naturalista Bonpland, el joven caraqueño habría expresado su deseo de ver libre el nuevo mundo. A ello, Humboldt había respondido que América estaba pronta para la libertad, pero él no veía a los hombres capaces de llevar a cabo tal empresa. Pero Bonpland opinó: las revoluciones producen sus propios hombres y América no será una excepción. En París, Bolívar reencuentra a su antiguo maestro Simón Rodríguez y éste le propone realizar un viaje a Roma, deteniéndose en el camino para disfrutar del paisaje y la naturaleza, un poco al estilo de Rousseau. La idea cautiva a Bolívar y también a su amigo Fernando Toro, y luego de cruzar el Ródenar y entrar en Saboya, atraviesan la Lombardía y llegan a Milán. En París había presenciado la coronación de Napoleón, dignificada por la presencia del Papa Clemente VII en la Catedral de Notre Dame. En Milán ve reiterarse en 1805 la escena de la coronación, esta vez consagrando al francés como rey de los italianos. Este mismo año, el genial militar vencía en la batalla de Austerlitz. La visión que se va conformando en Simón Bolívar sobre el gran personaje contiene sentimientos antagónicos. El campeón de la lucha contra el absolutismo, proclamándose emperador, no concilia con los ideales republicanos que anidaban ya en su espíritu. Por consiguiente, cuando relata en Bucaramanga a Perú de la Croix la escena vivida, lo hace en estos términos: la corona que se puso Napoleón en la cabeza la miré como una cosa miserable y de estilo gótico. Lo que me pareció grande fue la aclamación universal y el interés que inspiraba su persona. Esto, lo confieso, me hizo pensar en la esclavitud de mi país y en la gloria que cabría al que lo liberase, pero cuán lejos me hallaba de imaginar que tal fortuna me aguardaba. Sus ideas comenzaban a cobrar definición al calor del ambiente que caracterizó el cambio de siglo. Europa conocía en los primeros años del XIX el despertar del romanticismo,
que en el tiempo de las revoluciones nacionales y liberales surge como reacción. Esta reacción aparece, en su primera fase, dirigida contra una corriente que el triunfo de la Revolución de 1789 plasma en el Estado Nacional burgués, resolviendo a favor de esta clase social una lucha librada contra los poderes señoriales durante un extenso periodo histórico. Movimiento de prolongada gestación. El romanticismo se mostró al comienzo menos destinado a la afirmación de nuevos valores que a la negación de aquellos considerados rígidos y dogmáticos. Respondió a la consolidación burguesa con una sensibilidad rehabilitadora de temas caballerescos y galantes, así como de todo aquello que caracterizaba al elegido, al héroe en definitiva. Constituía, sin embargo, uno de los extremos de un fenómeno complejo encerrado en el cambio histórico y configuró, en conjunto, un elemento estimulante de las mutaciones sociales. Si existían un Hölderlin, un Chateaubriand, un de Maistre, también surgieron los Brion, los Wordsworth, los Larra y muchos otros. La promesa realizada por Simón Bolívar en el Monte Sacro durante su viaje a Roma en 1805 lo integra en la corriente romántica. Juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. El romanticismo hace emerger el héroe que escogía su prueba iniciática en la búsqueda de un espacio histórico entre los elegidos, sumada a la prohibición de todo reposo hasta dejar cumplido el proyecto histórico. Lejos estaba el joven Bolívar de imaginar que el cumplimiento de la misión propuesta no le concedería descanso desde aquel momento, pero se trata, en definitiva, de un rasgo época. La lucha por la liberación de los pueblos llena de contenido los primeros decenios del siglo XIX. Tal vez no estaría de más recordar que Lord Byron viaja a Grecia en una embarcación que bautizó Bolívar, en homenaje al héroe de la emancipación, para morir por la libertad de Grecia en las murallas de Missolonghi. Bolívar se inscribe entonces en el nivel ideológico de su tiempo para sobresalir en la generación de hombres que desean ver cristalizados en Hispanoamérica los modelos políticos más avanzados.